¿No se han visto ustedes en acalorados debates en los que se oían, o incluso han podido decir ustedes, ya no llueve como antes, o qué calor hace en esta estación, o qué invierno tan seco? Bueno, pues eso, como estamos en verano y hace calor, ya tenemos el debate montado. ¿En realidad el cambio climático es algo tan peligroso? ¿Quién está detrás de las patentes, de los nuevos productos ecológicos, de las novedosas normativas? ¿Se han vuelto ecologistas los gobernantes así de la noche a la mañana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta semana han adivinado aquí en el Zoom, analizamos qué se esconde detrás de la alarma global sobre el clima. Empezamos. No sé ustedes, pero yo la verdad que estoy solo un poco cansado de escuchar a cada minuto alarmas sobre el calentamiento global. Una teoría que tienen tantos detractores como personas que son afines, pero que realmente se ha convertido ya en una realidad hoy en día, casi en una religión, o conmigo o contra mí. Pero ¿cuál es la verdad de este asunto? Que nos la digan, que no nos manipulen. Apocalipsis, fin del mundo, deshielo de los glaciares, osos polares que se mueren. Prácticamente estamos en medio de una catástrofe, de un apocalipsis, como les digo, según nos dicen algunos expertos y ciertos medios de comunicación. Lo cierto es que sí, el clima ha cambiado y no es el mismo que antes, pero ¿qué lo ha provocado? ¿Por qué todos repetimos estas ideas como si fueran un mantra? Yo considero sin duda que la mano del hombre, desde luego que tiene que ver con que estemos viviendo en un planeta con mayores amenazas a la ecología. Es cierto, el hombre es un predador del clima en pos de la economía y del consumismo, pero ¿no tiene nada que ver la evolución del propio planeta? ¿Qué podemos hacer contra los fenómenos que son incontrolables, como un volcán o los movimientos tectónicos? ¿O es que también esos los provocamos nosotros desde casa? La verdad que no les quiero dar una clase de ciencias naturales, no soy ningún profesor, pero debo confesarles que algunos de los argumentos que nos han vendido, que nos están vendiendo hoy en día, tienen otro trasfondo y que nada tienen que ver con la realidad que vivimos. Vamos a proteger los ríos, desde luego, vamos a dejar de talar el Amazonas, pero que no nos vendan tampoco una moto de que el hombre es el máximo culpable de lo que han llamado el calentamiento global dentro de ese enorme proceso calificado como cambio climático. Desde mi punto de vista, mucho ha tenido que ver este hombre, el que está a mi espalda, el señor Al Gore. Este político encendió las alarmas con un documental, lo van a recordar, Una realidad incómoda, e incluso ha recibido un premio Nobel de la Paz. Una obra, la del señor Gore, que tiene algún que otro error. En el 2006 se estrenó el documental Una verdad incómoda, del ex vicepresidente demócrata Al Gore. En la cinta el político atemoriza con el impacto del cambio climático, pero como aseguran algunos analistas, la famosa película premiada con un Oscar está plagada de mentiras. Entre ellas se afirma que el nivel del mar podría subir hasta 7 metros debido al deshielo de las placas polares, o por ejemplo que la corriente del Golfo de México, que calienta el Atlántico Norte, dejaría de fluir. Gore incluso va más allá y dice que los gráficos que muestran la relación entre el incremento de CO2 y de la temperatura a lo largo de 650.000 años encajan perfectamente, cuando en realidad no es así. Por último, dos circunstancias naturales. Habla sobre numerosos osos polares ahogados en busca de hielo, que se cuentan en realidad con los dedos de una mano, y dice que los arrecifes de coral se están decolorando por el calentamiento. Algunas teorías que son rebatidas, y pese a que habla y dice que toda su vida ha sido un defensor del medio ambiente, hay que decir que el millonario del carbono, como lo llaman en algunos círculos, ha visto cómo su fortuna ha aumentado gracias a sus inversiones en tecnologías verdes. ¡Qué casualidad! Verán, por ejemplo, en el año 2000 sus ganancias se estimaron en cerca de $700.000, pero justamente al empezar esta carrera sobre los asuntos climáticos, se despertó como si fuera un millonario, y ya ven las cifras, superó los 170 millones de dólares. ¿Les va sonando ya todo esto de que el medio ambiente no es una cosa banal, que el dinero, está detrás y que hace que esto se esté convirtiendo pues, en un negocio muy lucrativo? ¿O es que piensan que los dirigentes de los países, como les decía al principio, se han vuelto ahora defensores a ultranza de todo lo verde, de lo ecológico? Por favor, cambio de legislaciones, fondos de inversión. Hay toda una maquinaria detrás de todo esto.
Ese no es un futuro para las economías fuertes, ni es un futuro en el que los estados frágiles puedan plantar sus cimientos. Ese es un futuro que tenemos el poder de cambiar, aquí mismo, ahora mismo. Antes de proseguir con el tema, como siempre queremos saber cuál es su opinión, por eso hemos salido a la calle y a nuestra pregunta, ¿quién hace caja con esto del cambio climático? Esto es lo que nos han contestado. Es un fenómeno que ha surgido recientemente en nuestro mundo justamente por las ganancias desmedidas de las empresas, tanto privadas como gubernamentales. No pienso que gane tanto el gobierno. Las empresas posiblemente, las farmacéuticas puedan ganar, ¿no? Los ciudadanos son a quienes más les afecta el cambio climático en ese sentido. Pienso que realmente nadie saca ganancia de esto, al contrario es como nos perjudica a todos, tanto como empresas, gobierno, ciudadanos. Pienso que no, pienso que es por todos nosotros, ¿no? Porque no cuidamos el medio ambiente, no clasificamos basura, estamos contaminando mucho, pero es por todos nosotros. Sí, claro que sí, principalmente los que se dedican a fabricar algunos productos que son los que, son los que más contaminan. Esto nos decían en la calle, pero también les hemos planteado a ustedes esta cuestión a través de las redes sociales, ahí tienen nuestras direcciones. Vamos a echar ahora un vistazo a sus respuestas y comentarios a través de Twitter y de Facebook. Repasamos los resultados de nuestra encuesta en Twitter, en la que han participado más de 2.200 personas. Allí planteábamos esta pregunta: ¿quién hace caja con el cambio climático? Más de la mitad de los participantes, en concreto un 60%, culpa a las grandes corporaciones. El 15% de los votantes cree que son los gobiernos los grandes beneficiados. Y el 25% considera que el cambio climático es un problema global que no beneficia a nadie. Y ahora vamos a echar un vistazo a algunos de los comentarios que nos han dejado en Facebook. Jacobo Germán López Vázquez está seguro de que el cambio climático es un negocio muy rentable y supone que es usado como un arma de contención para los países en vías de desarrollo, que quieren industrializarse para garantizar la calidad de vida y el progreso de sus ciudadanos. Por su parte, Jesús Enrique Ruiz Pérez dice que si uno deja de destruir el ambiente, miles de empresas que viven de ello van a desaparecer y tendrán que optar por nuevas formas de producción que no toquen el medio. Y termina apostillando que eso supondría mucho tiempo y mucho dinero. Por su parte, Elea Lana se muestra tajante y dice que los productores y vendedores de servicios de uso específico como el petróleo, la gasolina, los autos, son los que más se benefician de la situación. Y termina diciendo que es un negocio redondo, contaminan y venden la solución. Y por último, José Pablo califica al cambio climático como una distracción más, y que es un término que está de moda para distraer del verdadero problema del planeta, que es el sistema económico de consumo. Tanto nos meten esto de la ecología por los ojos, por los oídos, que hasta hemos cambiado nuestra manera de hablar. ¿No se han dado cuenta? Ahora decimos empresas verdes, desarrollo sustentable, recursos naturales, biodegradable, y todo esto está muy bien. Yo estoy a favor de conservar la naturaleza, el entorno, nuestro futuro, pero que no nos engañen con altruismos, porque aquí todo lo mueve el dinero. Lo digo porque no me puedo creer que esto esté sucediendo de la noche a la mañana, que no hayamos caído antes en que los recursos no son infinitos, en que ahora hay que hablar, por ejemplo, de biocombustible, pero ¿se preguntan cómo se logra ese biocombustible? Pues cultivando hectáreas y hectáreas de soja, por ejemplo, de ese vegetal, o talando un montón de bosques. ¿Es sustentable o le viene bien, por ejemplo, a Monsanto? Pero claro, esta es la forma perfecta de encubrir a las grandes empresas y que parezcan hermanitas de la caridad, ¿no? Y como les digo, la agricultura en esto pues es uno de los sectores que más depende del clima, del cielo, así que ahora, qué casualidad, una empresa, de nuevo les digo, Monsanto, se hace con los servicios de Climate Corporation para lograr información climatológica que van a pagar los grandes latifundistas para producir más. Y entonces, ¿qué va a pasar con los pequeños campesinos? Pues que todos a pasar por caja, obligados a comprar semillas genéticamente modificadas si quieren sobrevivir y también su negocio. Pues para analizar hasta dónde llega el interés económico en el tema del cambio climático o del calentamiento global, hablamos con el abogado ambientalista Enrique Viale. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vemos algunas voces que hablan de esto del altruismo y de la ecología, pero un negocio muy lucrativo detrás de todo esto, ¿no? Solo hay que ver al propio Al Gore. Sí,
Lo cierto es que el cambio climático es una realidad. Lo que se oculta muchas veces es quién es el principal causante de eso, ¿no? Que es el sistema capitalista, este sistema que cree que los recursos de la naturaleza son infinitos, que va por más, corriendo permanentemente la frontera del extractivismo y generando las situaciones que acentúan el cambio climático. Pero no podemos negar esa realidad, ¿no? El problema es cuando el cambio climático se usa como excusa, que es muy común eso, ¿no? Y no se busca los verdaderos culpables. El cambio climático dice, somos todos responsables de la destrucción del planeta, y si somos todos, nadie es, en realidad. Cuando debería, y de esa manera se exculpa a los verdaderos responsables. Hay 82 empresas en el planeta que producen casi el 70% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Solo 80 empresas. Entonces hay que buscar verdaderamente quiénes son los verdaderos responsables de este desastre que ya es una realidad. Enrique, decíamos, sí, todos podemos ser culpables, también el proceso natural, la evolución natural del planeta, pero detrás de todo esto vemos ahora un lenguaje o unos elementos que se nos han metido en nuestra vida cotidiana así de repente. Rehabilitación energética de edificios, patentes, productos biológicos, y todo eso tiene un coste en nuestros impuestos y genera un negocio en sí mismo. Por supuesto, el capitalismo culpable del cambio climático busca salir de eso con más capitalismo y entonces mercantiliza todo, mercados de carbono, la búsqueda de lugares para financiar a la naturaleza. Es decir, la solución que busca el capitalismo es ponerle más capitalismo, cuando es la verdadera causa. Lo que hay que buscar es otras formas económicas y buscar los verdaderos responsables, ¿no? Como cuando nos dicen, bueno, cuando te laves los dientes cerrás la canilla, y tenemos en Argentina una sola minera que consume más energía que toda una provincia entera, que consume más agua que toda una provincia entera. Entonces hay que buscar los verdaderos responsables y empezar a ajustar por ese lado. Enrique, me lees el pensamiento. Precisamente del agua te quería hablar. Tanto está cambiando la economía que incluso un recurso como puede ser el agua se está convirtiendo casi más valioso que el petróleo. Vemos fondos de inversión, vemos grandes bancos que están invirtiendo en agentes y en especialistas hídricos. Se ha convertido todo esto en un juego. Han comercializado, mercantilizado, por decirlo de alguna manera, toda esta protección que se supone que tiene un fondo de salvar al mundo, ¿no? El sistema actual económico busca eso, mercantilizar hasta las funciones de la naturaleza. Es decir, hay pensados mercados que van a financiar, por ejemplo, la polinización de las abejas. Es decir, no son ni las abejas ni la miel, sino la polinización se busca introducir en el mercado. Estamos en una era en eso, ¿no? Buscar los lugares recónditos. El fracking es eso, es los últimos, la megaminería es eso, la soja, el agronegocio es eso, es las últimas fronteras. Y además, los culpables del cambio climático quieren mostrarse ahora como los salvadores de ese proceso. Enrique, brevemente y como especialista, como abogado, lo que también estamos viendo es que esto ya no va solo a lo monetario y a lo político, sino también a la legislación, a las nuevas leyes que se imponen. Esto nos afecta con nuevos impuestos. Por ejemplo, si tienes un auto antiguo, no puedes pagar el mismo impuesto que quien tiene un auto nuevo, por lo tanto nos obligan a comprar nosotros. Por ejemplo, impuestos sobre la energía solar que hay en España y en otros países. Incluso la legislación, los políticos están virando hacia ese lado, ¿no? Totalmente. A ver, justamente el problema viene por ese lado, ¿no? En vez de decir, los autos, hay que ir a que no haya más autos en las ciudades, se busca eso, auto nuevo, entonces se crea una nueva lógica de consumo, que es lo que hay que atacar en realidad, ¿no? Esa lógica de consumo, ese estilo de vida imperial que se quiere imponer. Ustedes saben que se necesitarían 6 planetas para sostener el nivel de consumo de un estadounidense medio. Es decir, el sistema en sí mismo es una verdadera quimera, una mentira en sí mismo, porque no hay ninguna posibilidad. Y hace pocos días alcanzamos en el año el máximo nivel el soporte que la naturaleza da anualmente. Es decir, todo lo que estamos haciendo es de prestado ahora, ¿no? Hasta fin de año.
Pues Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. Nos quedan las cosas muchísimo más claras de cómo ecología y dinero y también política están unidas. Le preguntaba precisamente a Enrique, a nuestro analista, sobre esos cambios en las leyes, en la legislación, porque, por ejemplo, en la Unión Europea y en los principales gobiernos de los países desarrollados, pues hacen nuevas normativas que son obligatorias. Normas que llegan guiadas por el dinero. Les repito, nadie hace esto por amor al arte. Las empresas buscan pues nuevos nichos de trabajo y los encuentran con esas nuevas leyes. ¿Les suena lo de los lobbies, la presión a los políticos? Firmas que abarcan las energías renovables, la generación del transporte de electricidad, y así podíamos seguir pues lo que queda de programa. Pero como dicen los dibujos animados, no se vayan todavía, que aún hay más. Les pregunto a ustedes si de lo que se trata es de salvar el planeta, de estar todos tranquilos, a gusto. ¿Por qué se multa en España? Como le decía, por ejemplo, a los que instalan placas fotovoltaicas en sus casas. ¿No hay que contribuir? Pues que dejen libertad. Pero claro, eso hace mella en las cuentas de las grandes compañías. Cinismo puro y duro. Y llegados a este punto, pues vamos a la gran alarma, a la alarma que atemoriza a millones de personas gracias a Al Gore, las emisiones de CO2. ¿Quién dice que esa sea la principal causa que está generando un supuesto calentamiento global? Pues lo dice por las siglas en inglés IPCC, un organismo de Naciones Unidas que ha sido, la verdad, bastante criticado por sus decisiones politizadas. ¿Por qué será? De hecho, de lo que se habla es de que la comunidad científica toda, repito, toda, ha llegado a un consenso tajante en esto. Y que esta teoría del cambio climático, del calentamiento global y de que el hombre es la principal causa, pues es la verdad con mayúsculas. Así que cualquier detractor hay que taparle la boca, quizá a mí con este programa, borrarle del mapa, como muchos expertos pues ya han denunciado. Escuchen. Se ejerce una enorme presión sobre los científicos del clima para que se conformen al denominado consenso. Esa presión viene no solo de los políticos, sino también de las agencias federales de financiación, universidades, asociaciones profesionales y de los propios científicos, que son también activistas ecológicos. Refuerzan ese consenso fuertes intereses monetarios, de reputación y de autoridad. En este ambiente politizado, la defensa de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono es la postura más esperada por parte de los científicos del clima. Y esto ya ha trascendido de la política, como digo, y ha pasado casi a la moralidad, al corazón. Nadie puede dudar de que el CO2 genera el cambio climático. ¿Dudas? Eres un hereje. Te has convertido en el enemigo del planeta, en el enemigo de todos. Por Dios, amigos, que les estamos haciendo el trabajo, no se dan cuenta. Más alarma social, eso es lo que necesitamos. Más creyentes. Esto es la cordillera andina de Bolivia, un país donde casi el 50% de sus glaciares pierde terreno año tras año. El cambio climático provoca el deshielo y eso afecta a las comunidades campesinas de la región. Conservationists say more than a third of the endangered snow leopard's mountain habitat may soon become uninhabitable because of climate change. Los corales nacionales se ven seriamente amenazados por el cambio climático, por lo que la Asociación de Arrecifes Saludables trabaja en conjunto con otras instituciones para la protección de los mismos. El calentamiento global amenaza la existencia de millones de personas, sobre todo en los países pobres. La lucha por la supervivencia se extiende por el mundo. ¿No será que se quiere generar más pánico para conseguir inversiones? ¿Por qué una teoría se ha convertido casi en un movimiento político, respaldado también por la propaganda de los medios? Es algo que se ha inventado a sí mismo, yo creo. Empleos, patentes, tecnologías. ¿Cuántas personas, no se lo preguntan, hoy tienen trabajo gracias al cambio climático? ¿Cuántos beneficios genera? Y lo más importante, ¿quién se los lleva? Pues ya lo ven, hay muchas personas involucradas, hay empresas que ya invierten, como digo, más en agua que en petróleo, que se buscan monocultivos. ¿Y esto de dónde procede? Pues de los países más ricos. ¿Para qué apoyar la industrialización de los estados africanos o de muchos de Latinoamérica que están en vías en desarrollo? Nada. Se estigmatiza el modelo industrial, se relaciona con el demonio, que es el CO2, para detener muchas economías e imponer nuevas reglas. Yo se lo digo una y otra vez. Detesto la contaminación, me repugna el CO2, pero no me creo que provoque todo el hombre.
qué pasa con las emisiones naturales de gas que producen, por ejemplo, los volcanes o los océanos o los seres vivos, como dicen muchos expertos. Algunos son silenciados, ya lo han escuchado, tantos que muchos hasta dudan de las convenciones oficiales. La participación en el protocolo de Montreal se parece al juego de la ruleta, en el que es imposible ganar porque el croupier cambia las reglas como quiere y cuando se le antoja. Bueno, pues profundizamos en el plano científico con don Eduardo Calvo, buen día, experto del panel intergubernamental de expertos en el cambio climático. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. El IPCC, por las siglas, lo que dice es que la principal causa del calentamiento global son las emisiones que produce el hombre de CO2, de esos gases de efecto invernadero. Pero esto deja las causas naturales, digamos, a un margen. Explíquenos un poco en qué consiste, bueno, pues esta teoría científica. Bueno, el calentamiento global es causado por las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Esto se suma a otros efectos y a otras actividades también del ser humano que han causado un cambio climático de origen antropogénico. El clima es un sistema cambiante que evoluciona con el tiempo y en el cual entran factores de origen tanto naturales como antrópicos. Si nosotros vemos lo que ha ocurrido en los últimos siglos, es que la influencia del ser humano ha comenzado a aumentar mucho más de lo que era anteriormente, por una serie de actividades relacionadas con expansión de la agricultura, deforestación, expansión de la ganadería y, por supuesto, el factor principal, Eduardo, ha sido el uso de combustibles fósiles durante casi un cuarto de milenio. Eduardo, por lo tanto, no descartamos que haya también esas causas naturales, lo que está causando este calentamiento que dicen algunos expertos. La comunidad científica, que tiene unanimidad, según el organismo que usted representa ahora mismo en esta entrevista, pero una comunidad científica que también tiene algunas voces discordantes. No todos están a favor de esta teoría que nos está planteando, ¿no? Bueno, el tema acerca de las emisiones y su relación con los gases de efecto invernadero es trabajado por un grupo de trabajo en particular, que es el grupo de trabajo número 1 sobre la ciencia del cambio climático, en la cual en los informes especiales, especialmente en el 5º informe de evaluación producido en el año 2013, de manera no controversial, ya se puede ver la influencia de los seres humanos sobre el sistema climático. Es decir, no se niega que existan otras influencias, pero hay una marcada influencia de la actividad humana y especialmente por el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Sí, don Eduardo, precisamente algunos representantes de dicho grupo de trabajo. No, decía que algunos de estos científicos que rebaten un poco esa gran influencia del hombre, bueno, pues apuestan también por el efecto del sol o de los volcanes, ¿no? Que desprenderían un CO2 incluso mayor que el que realiza, bueno, pues la industria. Se está intentando hacer que los países que están en vías de desarrollo no tengan un modelo, digamos, de desarrollo basado en la industria. ¿Qué beneficios les puede llevar? Porque muchos están empobrecidos, por ejemplo, en África o Latinoamérica, y no habría otro modelo de desarrollo, ¿no? Sí, el tema de la industrialización ha sido abordado en el marco de las Naciones Unidas, y la industrialización es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que fueron aprobados en septiembre del 2015. Es decir, la humanidad ve la necesidad
de industrializar al mundo en desarrollo. El tema es que lo que se está buscando es hacerlo con energías que no impliquen una alteración de la concentración de gases en la atmósfera, como múltiples de las energías renovables, y en algunos casos hay países e industrias que optan por el desarrollo, por ejemplo, de energía nuclear. Don Eduardo. O también sí. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo del programa. Quería preguntarle, ¿no ve algo extraño? Ajá. Decía, ¿no ve algo extraño que el propio Al Gore, premio Nobel de la Paz, al igual que IPCC, se haya convertido en un gran millonario justo después de iniciar esta carrera que se supone que es altruista por salvar el mundo? Bueno, yo no tengo mayor contacto, lo he conocido al señor Gore en una ocasión, pero no desconozco sus actividades económicas. Lo que sí le puedo referir es de que el cambio climático no es solamente el aumento de la temperatura o el calentamiento global, pero también hay otros problemas, como el caso de la acidificación de los océanos. Así que por todo esto se va haciendo necesario el tener sistemas que modifiquen el uso de los combustibles fósiles y que incluso se puede tener tecnologías como es la captura y el almacenamiento del dióxido de carbono. Muchísimas gracias, don Eduardo. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Termino el programa de esta semana pues contrariado un poco. Por una parte me da rabia que se nos intente engañar de una forma tan civilina, haciéndonos creer que corporaciones o grandes capitales tratan de cuidar nuestro entorno. Y por otra reflexiono sobre la mano del hombre que es capaz de todo por su afán consumista. En la conciencia de cada uno de nosotros está el tener un mundo mejor, más limpio, reciclando, gastando menos energía eléctrica, nuestros dirigentes que hagan políticas que de verdad regulen las emisiones de CO2, los gases invernadero, pero que también miren a las corporaciones que intentan vender su gran conciencia ecológica y lo único que hacen es sacar tajada y valerse de las leyes para aplastar a pequeños campesinos, por ejemplo, o a personas como usted o como yo, que compramos productos cargados de impuestos. Bueno, me voy a marchar con un mensaje de concienciación para todos. Ustedes, para mí, empresas, gobiernos, poco podemos hacer con los males que pueda provocar la naturaleza en sí misma, pero en nuestra mano está el no contribuir a que esto aumente. Un gesto diario. Y a los que tratan de engañarnos, que paren, porque no somos tontos. Aquí tienen las direcciones digitales para dejarnos sus mensajes. Les veo pronto. Chao.